A propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes si están o no de acuerdo, la opinión que ustedes tienen frente a esta decisión que ha tomado el Ministerio de Salud, que estableció los protocolos para realizar eutanasias en Colombia, en unos casos específicos, casos en los cuales el enfermo sea terminal y sea mayor de edad. Esa es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros televidentes. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter. Ahí ustedes están viendo las cuentas de nuestro equipo periodístico. Hoy tenemos un invitado especial. Quiero saludar en nuestros estudios en Bogotá a Gustavo Quintana. Es un médico experto en eutanasia. Doctor Quintana, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Mil gracias. Bueno, doctor, ¿usted cuántas eutanasias ha realizado? Yo quisiera hablar tan solo de que el número de eutanasias que yo he hecho me permite tener al menos una relación próxima con el proceso mismo. Son más de 200, pero lo que eso hace es que coloca mi corazón muy cerca del dolor de mi paciente y eso es lo vital para tomar una decisión de estas. 200 eutanasias, doctor. ¿La última eutanasia que usted hizo cuándo fue? La hice anoche. Anoche. ¿En qué consiste una eutanasia como la que usted realizó anoche? Y le pregunto esto claramente respetando la privacidad del paciente, pero se lo pregunto para que nuestros televidentes entiendan con quién estamos hablando, con un médico que realiza qué tipo, digamos, de tratamientos y qué tipo de atenciones. Sí. Teníamos el diagnóstico previo de esta paciente que tenía un cáncer cerebral, tratado ya durante más de 4 años. Finalmente perdió todas sus condiciones, sobre todo de motilidad, y tuvo que reducirse a la cama a esperar su muerte. La estaban tratando con analgésicos, entre ellos la morfina, pero últimamente, digamos que en los últimos 3 meses, no le hacía efecto ni siquiera la morfina. La persona empezó a perder mucho peso, la morfina le quitaba el apetito, y entonces esta persona, entendiendo que no le quedaba alternativa ni de radioterapia, quimioterapia, cirugías, medicinas, dijo, no es justo que yo continúe sufriendo y sobre todo no es justo el dolor de la familia que me ve sufrir. ¿Ella estaba consciente? Ella estaba consciente, entonces yo hablé con su familia, hablé con ella, les expliqué el método que yo iba a emplear. ¿En qué consiste este método? Es un método muy sencillo que no tarda más de 10 minutos. Yo le tomo una vena y a través de esa vena le voy a colocar un suero. Cuando tiene colocado el suero, voy a inyectar inicialmente un anestésico que es de uso intravenoso, pero le aplico una dosis doble. Al cabo de 4 minutos, ella está en una muy profunda anestesia, entonces aplico un segundo medicamento que es un despolarizador cardíaco. ¿Esto qué hace? Va a detener el corazón, no va a haber un infarto, no va a haber dolor. Al detenerse el latido cardíaco, deja de enviar la sangre a que se oxigene en el pulmón y todo el metabolismo de su cuerpo va a consumir el oxígeno disponible más o menos entre 2 minutos y medio y 3 minutos. Una vez que cesa la presencia de oxígeno en su sangre, se inicia la detención de todos sus procesos metabólicos vitales. Dicha esta introducción, doctor Quintana, quisiera que me diera su opinión frente al tema que nos incumbe el día de hoy, esta resolución que ha protocolizado esa decisión de la Corte Constitucional y que la tomó el Ministerio de Salud y que ha generado tanta polémica en Colombia. ¿Usted qué opinión tiene de esa decisión que aparentemente reglamenta en unos casos la eutanasia en Colombia? Sí. Lo que tiene de bueno los protocolos del Ministerio es que por lo menos nos dan a entender a todos los colombianos de que en Colombia la eutanasia es legal desde el año de 1997 en que por cuenta de una sentencia encabezada por el doctor Gaviria, Carlos Gaviria, se despenalizó la eutanasia. Tiene de malo varias cosas. O sea, yo me pregunto, ¿cómo puede el Ministerio de Salud determinar que no existen enfermos terminales menores de edad? ¿Acaso los menores de edad no sufren también para morir? O sea, esto resulta absolutamente incongruente. Ahora, la otra cosa con la cual tampoco estoy de acuerdo es básicamente que una decisión tan personal de un paciente al que los médicos le hemos dicho que está desahuciado, que tiene que irse a morir a su casa, y pretendemos someter la decisión de esa persona sobre su propia vida, no sobre la mía, no sobre la de sus médicos, no sobre la de su familia. Que esa persona, en lugar de someter su decisión a ella misma, que tiene todo el derecho de hacerlo, tenga que someter su decisión
para que de pronto alguien diga que no está en medio de una depresión. Me pregunto yo, ¿será posible que una persona que la mandamos a morir sola a su casa no tenga tristeza? No la podemos ver feliz y dichosa levantándose todos los días a ver que el sol salió. No va a pensar sino en el final de su propia vida. ¿Qué se está haciendo entonces con esto? Se está violando irrestrictamente el derecho que todo ser humano tiene al secreto profesional respecto de cualquier cosa que tenga que ver con su vida y con su salud. Yo no puedo entender que desde que haya estos protocolos uno tenga que someter la decisión de uno, después de que ya unos médicos han dicho no hay nada que hacer por ti, para que de pronto alguien pueda venir a determinar si esa determinación es o no honesta en el sentido de que la persona tiene o no sus 5 sentidos encima y sobre todo pretendiendo que no tenga una depresión. Es imposible enfrentarse a la muerte sin tener algún grado de tristeza. Doctor Quintana, teniendo en cuenta que usted me cuenta que ha realizado cerca de 230 eutanasias y hasta esta semana fue aparentemente reglamentada esta práctica por parte del Ministerio de Salud, ¿eso quiere decir que todas estas 230 eutanasias que usted ha realizado fueron ejecutadas por fuera de la ley? No. Lástima que no estuviera vivo el doctor Carlos Gaviria, porque yo siempre partí de los presupuestos que estableció la Corte Constitucional. Lo primero que dijo la Corte Constitucional, y es lo más importante que ha dicho la Corte Constitucional, es que la vida no es una obligación, la vida es un derecho. Por lo tanto, cualquier ser humano de este país tiene la opción de optar por el derecho de vivir como optar por el derecho de no vivir, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, cualquier persona puede tomar su vida. Y de hecho, ¿quiénes la toman? ¿Alguien me podría decir que hay algún suicida cuyo cadáver esté en una cárcel? Las personas que se suicidan disponen de este derecho porque su vida es de ellos. Mientras no tomen la vida de otro, que los convertiría en un asesino, y tomen la suya propia, se les llama suicidas porque tomaron su propia vida. Pero ¿dónde están las condenas que se podrían establecer para ellos? No existen. Doctor Quintana, pues vamos a seguir hablando. Quería conocer su opinión frente a esta noticia que genera polémica en Colombia porque ha sido una decisión que ha tomado el Ministerio de Salud. Pero quiero compartir con nuestros televidentes y con usted también un caso que en el año 2012 usted tuvo mucho que ver y quiero hablarle de la historia que conmovió a todo Colombia. El programa especial Spirri de nuestra cadena aliada RCN Televisión siguió de cerca el drama que vivió un joven bogotano que sufría de esclerosis lateral amiotrófica, una cruel enfermedad que lo mantenía padeciendo insoportables dolores. Fue precisamente nuestro invitado, el doctor Quintana, quien cumplió el último deseo que tuvo él de terminar con su vida dignamente. Yo quiero que recordemos este caso y ustedes escuchen la siguiente historia. Él era John Jairo Quintero Muñoz y ella María Moreno. 2 casos, 2 historias, 2 rostros, pero un mismo drama, la esclerosis lateral amiotrófica, una cruel enfermedad sin cura ni vacuna. Hace 3 años el programa especial Spirri de nuestra cadena aliada RCN Televisión conoció de cerca el drama que vivieron estos 2 colombianos que se debatían entre la vida y la muerte. En un seguimiento que duró cerca de 12 meses, Especial Spirri fue testigo de cómo era la vida de estos 2 pacientes terminales. El primero era John, quien por 4 años estuvo postrado en una cama paralizado y víctima de terribles dolores. Como no le dejábamos tomar la decisión que él ha querido tomar de hacerse la eutanasia, entonces de hecho nos hizo una huelga de hambre. Su casa se había convertido en un hospital y su madre y su hermana en sus enfermeras. Es la historia de un hombre quien por decisión propia se adelantó al fin que le tenía preparado una cruel enfermedad que no tenía cura. En el caso de María Moreno, de 53 años, aunque compartía la misma enfermedad que John, su pensamiento sobre la muerte fue diferente. A nosotros nos dio el dictamen de la enfermedad, fue un fisiatra. Le dijo: mi señora, usted se va juiciosita para su casa, soluciona todos sus problemas. Si tiene bienes, haga su traspaso, porque usted tiene una enfermedad que se llama ELA.
y sencillamente dijo, es una enfermedad que la va a destruir y la va a matar a usted. Usted se muere en 3 meses. Ella decidió soportar los fuertes dolores que le causaba su enfermedad. Decidió, pese al padecimiento físico, disfrutar de la vida espiritual con sus seres queridos. Especial Spirri estuvo con María, la vio llorar, pero también la vio sonreír. Serían los últimos meses de su vida. Perdón si me llora, pero es que estoy muy duro saber de que uno cada día va perdiendo su fuerza. María nunca contempló la eutanasia, alimentaba su espíritu en su fe a Dios. Esperaba un milagro o un final, pero todo apegado a sus creencias religiosas. John, a pesar de la fe religiosa de su familia y en contra de la opinión de muchos, decidió acabar con su sufrimiento y someterse a un procedimiento de muerte asistida. Nadie de la familia tuvo que ver en esto. Nadie de la familia tuvo que ver en esto. Que esta fue una decisión mía y que ninguno de la familia está de acuerdo. Porque no es así. Nadie aquí estamos de acuerdo con eso. Él es el único que está de acuerdo con esa burrada. Gustavo Adolfo Quintana, un médico graduado de la Universidad Nacional de Colombia, criticado por muchos y amado por otros, fue quien le concedió su último deseo, morir dignamente. Estos fueron los últimos momentos de John. Fue la última sonrisa de un hombre que por decisión propia decidió cerrar sus ojos para siempre. María y John, pese a que padecían la misma enfermedad, murieron como ellos escogieron. Estamos recordando esa crónica que realizó Especial Spirri. Doctor Quintana, ¿a usted qué le produce o qué sentimientos le genera escuchar a estos pacientes que le piden a usted que quieren morir y quieren que usted sea la persona que los lleve a ese estado? Yo tendría que confesar que para mí lo primero hubiera querido ser un milagrero. Para mí lo mejor que me podría suceder sería llegar a la cama de mi paciente y decirle, levántate y anda. Pero resulta que yo no tengo esas facultades. A mí lo único que mi sensibilidad me permite entender es que queriendo a mi paciente, amando a mi paciente, me puedo meter en sus zapatos y tratar de entender realmente cuál es el dolor que él tiene. Yo parto sobre todo de que yo he tenido una vida, yo diría plena, a pesar de todas las dificultades que he tenido. He tenido una vida plena y precisamente soy un enamorado de la vida. Pero justamente cuando las expectativas que uno tiene de su propia vida se le cierran por completo cuando te dicen tú eres un enfermo terminal, no queda sino esperar el final. Entonces yo he tenido que de alguna forma asumir el papel de Caronte, el de la Divina Comedia. Así es. Donde llegaban los muertos con unas monedas. Y los pasaba de un lugar a otro. Los pasaba, atravesaba la laguna Estigia y los dejaba en la eternidad, pero él se regresaba. Diría yo que no es un papel que pudiera hacerlo mejor, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Usted lo hace con tranquilidad, con Yo alegría, con tristeza? ¿Qué sentimiento experimenta usted, doctor? Los sentimientos míos son básicamente amor, solidaridad y acompañar a una persona en ese momento, tomar su mano y juntos de la mano dar ese paso final que significa para el paciente su momento final. Hay doctores que no hacen eutanasias argumentando objeción de conciencia. En el caso suyo, ¿usted por qué tomó esa decisión, doctor Quintana? Yo tuve 2 circunstancias en mi vida muy importantes. La primera fue que hace aproximadamente unos 33 años tuve un accidente automovilístico muy severo. Eso fue en la carretera cerca de Melgar. Cuando me llevaban para el hospital de Girardot, empecé a no sentir mis piernas. Empecé a examinar mi vida, empecé a ver que ni las podía mover ni las sentía. Entonces le dije al colega, yo estaba en un congreso médico, le dije, mira, te voy a rogar un favor, y se lo dije con lágrimas en mis ojos. Si tengo una lesión medular, te estoy rogando un favor, no me hagas nada, déjame terminar allí. ¿Qué me indicó eso? Que yo era absolutamente el dueño de mi vida,
Posteriormente, una persona muy amiga mía, que tenía aproximadamente unos 59 años de edad, tuvo un cáncer cerebral también, fue al Instituto Neurológico, le intervinieron este cáncer y al parecer habían erradicado el cáncer. Posteriormente, 3 años y medio después, volvió a sentir síntomas de que perdía el equilibrio, olvidaba muchas cosas y esto significaba que posiblemente había reaparecido su cáncer. Le examinaron de nuevo y la mala noticia fue que el avance de su cáncer estaba infiltrando partes de su cerebro que si la operaban se quedaba muerta en la cirugía. Entonces, ¿qué hicieron? La dejaron despertar, le explicaron que era inoperable su cáncer y que la única situación que le quedaba a ella era esperar la evolución de este cáncer en el cual iba a perder facultades no solamente físicas, sino mentales. Después de unos 6 meses de transcurrido esto, fui a visitarla un día. Subo a su cuarto y encuentro un guiñapo humano acostado en una cama con una sonda nasogástrica. En ese entonces no se hacían todavía las gastrostomías, y con oxígeno para que pudiera mantener su nivel de oxígeno, inclinada como un feto dentro de su útero. Y las personas que amaban a esta señora subían a visitarla. Y yo dije, ¿cómo es posible que se dé este espectáculo de una mujer que siempre se sintió absolutamente orgullosa de su belleza? La conclusión que yo tuve es, si esta mujer me pudiera hablar, sabría que yo no permitiría que se ofendiera su dignidad en la posición y la situación en que ella se encontraba. Hablé con su hija y le dije que lo necesario en este caso era aplicarle la eutanasia. Yo no podía obtener de ella ninguna respuesta, pero sabía que si hubiera podido hablar, lo primero que me habría dicho sería, por favor, no permitas que esto se continúe. Doctor Quintana, en este caso, usted convenció a esa familia de que se realizara esta eutanasia. ¿Constantemente hace usted eso o tiene que ser únicamente el paciente el que le tiene que decir a usted, házmela, en el ejercicio de sus 5 sentidos, que no quiere vivir más? Generalmente tiene que ser el paciente quien expresa esa voluntad, ¿cierto? ¿Hay ocasiones en que no? No, de hecho, todas las que he hecho después de la providencia de la Corte Constitucional, los pacientes han expresado siempre su voluntad. Yo entiendo que hay pacientes que han perdido su posibilidad mental, bien sea por un derrame cerebral o por un accidente. En esas personas se podría confirmar que ya no tienen posibilidad alguna de recuperar de nuevo conciencia. Yo diría que en eso sí podría el ministerio regular de tal forma que cuando se puede evidenciar que una persona no puede recuperar jamás su posibilidad de reconocerse y saber quién es, ya estaríamos frente a un cadáver. Si tú buscaras en alguna enciclopedia una definición de vida humana, no la vas a encontrar. Yo he humildemente expuesto una hipótesis. Existe vida humana en un cuerpo como el tuyo, como el mío, en el cual nuestros órganos permiten que el órgano principal de nuestros cuerpos, que es el sistema neurológico, me permite a mí reconocerme y una vez que me reconozco y sé quién soy, puedo establecer relaciones con los demás miembros de mi misma especie. Entonces, cuando una persona pierde completamente su capacidad mental en forma irrecuperable, estamos, en mi opinión, frente a un cadáver. Y en lugar de mantener cuidados con estas personas, deberíamos destinar esos fondos a comprar las incubadoras con que le diéramos la posibilidad de tener vida a los recién nacidos. Doctor Gustavo Quintana, antes de irme a comerciales y por supuesto de integrar a nuevos invitados en este programa, porque quería desarrollar ese testimonio con usted, ¿qué le responde, doctor Quintana, usted a esas personas que en este momento están viendo este programa, que están siguiendo el programa La Noche en todo el continente americano, en Colombia y en los demás países, y creen que usted es un asesino, que prácticamente usted es un sicario que le quita la vida a las personas? ¿Usted qué le podría decir a esas personas? Alguna vez en una conferencia alguien me decía sicario y yo le dije, bueno, yo te voy a permitir que me llames así, pero te quiero hacer una explicación. Un sicario le quita la vida a alguien que quiere tener su vida. Cuando yo le quito la vida a uno de mis pacientes, es él quien me está suplicando que lo ayude a terminar. Fuéramos los seres humanos inmortales, completamente diferente sería la situación. Pero en una situación de estas, donde un paciente lo único que espera en su vida es morir, yo creo que hay la posibilidad de ayudarle. Inclusive hay algo más.
Fíjate que la Iglesia Católica tiene un sacramento que está destinado a los moribundos, que se llama la extrema unción. Entonces, ¿qué sucede en este sacramento? Un sacerdote llega al lecho del moribundo a poner en paz el alma de ese individuo para que pueda acceder a Dios. Yo me pregunto, ¿por qué no entendemos que con esa misma filosofía podríamos entender que un médico solidario y cariñoso con su paciente se acerca a poner ese cuerpo en paz para que justamente el alma pueda ir a disfrutar de Dios? Yo no creo que eso sea tan difícil de entender. Yo me pregunto, si Dios es misericordioso, ¿será que esperamos que Dios quiera el sufrimiento del paciente cuya alma no se desprende para ir a disfrutar de él? Pues doctor Quintana, precisamente para responder esas preguntas, en el siguiente bloque voy a estar con Juan Vicente Córdoba, el monseñor Juan Vicente Córdoba. Él es presidente de la Comisión de la Vida de la Conferencia Episcopal Colombiana. Con él estaremos en el segundo bloque. Por ahora voy a hacer una primera pausa a comerciales y cuando regresemos continuaremos analizando esta decisión que genera polémica en Colombia. El Ministerio de Salud ha reglamentado en algunos casos la eutanasia en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.